Todos hemos estado en esta situación. Nuestro equipo gana cómodamente un partido, pero de repente comete un error y llegan los sudores fríos. La preocupación, la sensación de que ese pequeño desliz va a ser el desencadenante de una serie de acontecimientos que acaba en una remontada. Que el famoso momentum se ha dado la vuelta. Si alguna vez has jugado o visto algún deporte, sabes de lo que te hablo. Ese penalti parado por el portero, ese triple seguido de un robo rápido, ese touchdown seguido de un 3 and out, esa sensación de motivación que te recorre el cuerpo cuando ves que el rival te ha dado una oportunidad de volver a meterte en el partido. O ese miedo con el que juegas después de un error, por miedo a que otro error más haga que la remontada comience. Pero mi pregunta es, ¿cuántas de estas sensaciones tienen realmente una base demostrable? ¿Existe realmente el momentum? ¿Hacemos bien en etiquetar a jugadores de clutch o de pecho frío? ¿O es todo esto un caso de delirio colectivo? Pues eso es precisamente lo que busco averiguar en el vídeo de hoy. Pero seamos sinceros, no soy ni de lejos lo suficientemente listo como para poder responder a esta pregunta por mi cuenta. Así que he hecho lo que hago siempre en estas situaciones. Me he preguntado, ¿hay alguien más listo que yo que haya estudiado esto antes? Pues resulta que sí, y mucho. Uno de los estudios más famosos sobre el tema lo condujo Thomas Gilovich de la Universidad de Cornell junto a Robert Malone y Amos Tversky de Stanford en 1985. Se trata del conocido como el GBT Study, que intenta cazar el mito de la mano caliente. No es exactamente lo mismo que el momentum, ya que cuando hablamos de momentum muchas veces hablamos de a nivel grupal del equipo, mientras que este estudio se centra un poco más en lo individual, pero es un buen punto de partida. Básicamente la mano caliente es lo mismo que el efecto bola de nieve, es el estar en racha, es el conocimiento común entre gente que practica un deporte que cuando algo te sale bien, más cosas te van a salir bien. En el caso concreto de este estudio y de la mayoría de los que vamos a hablar hoy, se analizan tiros en baloncesto. Si existe una mano caliente, deberíamos ver una relación entre anotar un tiro y anotar los siguientes, porque empiezas a entrar en racha. Para intentar demostrar o desmentir la mano caliente, el estudio se dividió en 4 análisis, siendo el primero de ellos una entrevista a estudiantes de Cornell y Stanford que tenían experiencia jugando a baloncesto, y que consistía principalmente de 3 preguntas. La primera: ¿crees que anotar o fallar 2 o 3 tiros consecutivos hace que sea más probable que vuelva a ocurrir esto en el futuro? La segunda: ¿crees que anotar un tiro libre hace que sea más probable que anote el segundo tiro libre? Y la tercera: ¿crees que es mejor dar balones a un jugador que ha anotado muchos tiros consecutivamente? En los 3 casos las respuestas fueron de ligera a increíblemente a favor de estas afirmaciones, lo cual por sí solo no demuestra nada, pero sí nos dice que la población general cree en el momentum y cree que tiene un efecto en los partidos. La segunda y la tercera fase se centraron en intentar confirmar estas creencias con datos de la NBA. En la segunda fase tomaron datos de casi 50 partidos de los 76ers, proporcionados por el propio equipo, separados por jugador y divididos en 7 categorías. Probabilidad de acertar un tiro después de 1, 2 o 3 fallos, después de 1, 2 o 3 aciertos, y la probabilidad general en cualquier tiro independientemente de los resultados anteriores. Sorprendentemente, en 8 de los 9 jugadores había más probabilidad de acierto después de 1, 2 o 3 fallos que después de 1, 2 o 3 aciertos, con Julius Erving siendo el único jugador que demostraba una relación positiva entre acertar un tiro y acertar los siguientes. Eso sí, es importante comentar que en esta fase del estudio hubo una entrevista a jugadores de los 76ers en la cual hicieron las mismas preguntas de la fase 1 y que la gran mayoría de ellos coincidían con el sentimiento de que sí, este momentum existe y que de hecho ellos mismos sentían que no podían fallar durante un partido cuando estaban en racha. Tomad nota porque esto va a ser importante luego. Pero claro, en situación de partido vas a tener defensa encima, vas a tener presión, no es un entorno controlado. Lo único que nos dice esta fase 2 es que Dr. J es el mejor tirador de los 76ers de esa época. Para intentar dar un entorno controlado existe la tercera fase del experimento, centrada en tiros libres lanzados por los Boston Celtics entre 1980 y 1982. Un tiro libre es de los mayores entornos controlados que hay en el mundo del deporte. Tiras siempre desde el mismo sitio, no tienes presión defensiva y aparte tiras normalmente en grupos de 2, por lo cual podrás estudiar si anotar el primero influye a anotar el segundo. Yo mismo jugaba baloncesto durante 10 años y era un buen tirador de tiros libres, anotaba alrededor del 80%, y yo mismo pensaba que anotar el primer tiro libre hacía que el segundo fuese básicamente automático, pero los números nos dicen lo contrario. En 4 de los 9 jugadores analizados se vio una relación positiva entre anotar el primer tiro libre y anotar el segundo, mientras que en 5 se vio una relación negativa, con Larry Bird, que es uno de los mejores tiradores de la historia, teniendo mejor porcentaje de acierto después de fallar el primer tiro libre
que después de anotarlo. Pero bueno, me puedes decir que estamos hablando de jugadores profesionales que llevan decenas de miles, y no cientos de miles de tiros libres intentados en su vida y que son capaces de corregir un fallo después del primero, por lo que es más fácil anotar después del primer fallo. Pues para compensar por esta profesionalidad, llega la fase 4 del GBT. Tomaron a jugadores de las universidades de Cornell, tanto del equipo masculino como femenino de baloncesto, y les pusieron a tirar en zonas en las que anotaban aproximadamente el 50% de sus tiros. Nunca tiraban 2 veces seguidas del mismo sitio para evitar que corrigiesen en base a un fallo anterior, y además les pagaban por cada acierto para incentivar que anotasen más. Y aún así, nada. No encontraron ningún tipo de correlación entre anotar un tiro y anotar el siguiente. Entonces ya está, ¿no? El momentum es placebo, no vale para nada, fin del vídeo. Entonces, ¿por qué me quedan 5 páginas de guión? Pues porque evidentemente la cosa no acaba aquí. Resulta que el GBT había cometido un error que tardó 30 años en encontrarse y que curiosamente se encontró aquí en España cuando el profesor de la Universidad de Alicante, Adam Sanjurjo, y el exprofesor de la misma universidad, Joshua B. Miller, hicieron un estudio similar al GBT para intentar corroborarlo. Para hacerlo contactaron con 8 jugadores del Santo Domingo de Betanzos, un equipo de Galicia, para intentar repetir la fase 4 del GBT. No buscaban probar la existencia de una mano caliente generalizada, sino que buscaban encontrar la prueba de la mano caliente en al menos un jugador. Porque si consiguen demostrarla en un jugador, quiere decir que la mano caliente existe, y que puede ser que simplemente afecte de forma distinta a varios jugadores. Para intentar identificarlo, modificaron el experimento. En vez de hacer una única sesión de 100 tiros como en la fase 4 del GBT, hicieron una sesión de 300 tiros seguidas de unas cuantas sesiones más 6 meses más tarde para ver si podían replicar los resultados. Además hicieron una encuesta a todos los jugadores, ya que se conocían mucho, llevaban más de 800 horas de juego juntos, y les preguntaron que quién creían que era el más probable que pudiera experimentar esta mano caliente dentro de los jugadores del equipo. Tras completar las pruebas, les llamó la atención el resultado, y es que un jugador, al cual llamaron RC, había destacado en todas las métricas que usaron para detectar la mano caliente. Y además, RC era el jugador que sus propios compañeros habían indicado como el más probable de entrar en racha. Entonces, lo teníamos. Tenemos a un jugador que demuestra empíricamente que la mano caliente existe, que el momentum existe. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que poner a 8 chavales en Galicia a echarse unos tiros haya desmontado un estudio que llevaba 30 años siendo el referente en temas de mano caliente? Pues gracias a que Joshua Miller y Adam Sanjurjo encontraron un sesgo en la forma de contar los datos en el GBT, que cambió por completo la forma en la que se representaban estos datos. Básicamente el GBT miraba a un tiro en relación al resultado del tiro anterior. Esto puede parecer lógico en el contexto de buscar la existencia de un momentum, pero si lo sacamos a otro contexto, vais a ver rápidamente el fallo. Una moneda no tiene memoria. Si yo la lanzo, va a dar cara o va a dar cruz, en este caso es cruz, y no va a importar esto para la siguiente vez que tire la moneda, porque si ahora tiro la moneda otra vez, me va a decir que ahora es cara. Esto quiere decir que si intentamos calcular la probabilidad de que salga cara o cruz en función al lanzamiento anterior de una moneda, no debería importar, ¿no? Debería dar 50%. Pues poner este estudio con la moneda en los mismos términos que el GBT sería esto. Lanza 3 monedas al aire y apunta lo que te sale. Esto te da básicamente 8 combinaciones posibles. Si quisiéramos demostrar que una moneda tiene momentum, tendríamos que comprobar la probabilidad de que salga cara después de que haya salido otra cara. Sabemos que en la realidad esta probabilidad debería ser del 50%, pero en la realidad, si aplicamos los mismos cálculos que en el GBT a este caso, nos dice que la probabilidad de que una cara salga después de otra cara es del 41,6%, lo cual es básicamente la falacia del apostador. Ahí está el fallo del GBT. No puedes comprobar la existencia de una racha mirando solamente a un tiro en concreto en comparación al anterior o al par anteriores. Tienes que coger las agrupaciones de tiros, sean aciertos o fallos, ver con qué frecuencia ocurren, cuánto duran, cuántas ocurren en un grupo de 300 tiros o de los que sean, y en base a eso tomar tus resultados. O al menos así es como lo pensaban Sanjurjo y Miller, y así es como ellos llevaron a cabo su estudio. Y resulta que en su estudio, este jugador llamado RC, que es justo el que todo el mundo decía que era el más propenso a estar en racha,
tenía rachas más largas con un promedio de 2,7 tiros más de duración que el resto de sus compañeros. Pero hay una cosa que si aplicamos este estudio al concepto de una remontada, no acaba de cuadrar del todo. Porque sí, la mano caliente, el momentum, la bola de nieve nos dice que básicamente si te salen las cosas bien, te van a seguir saliendo bien y vas a como entrar en racha. El motivo por el que se llama efecto bola de nieve es porque la bola de nieve, según cae por una ladera, se va haciendo más y más grande y más mortífera y todo esto, pero no para. O sea, si estos resultados nos dicen que el momentum existe, quiere decir que si yo juego bien, voy a seguir jugando bien y que si mi rival juega mal, va a seguir jugando mal. Pero claro, la bola de nieve no para de crecer, por lo cual, ¿cómo demonios es posible una remontada si cuando yo juego bien, solo juego mejor? No debería poder hacerse una remontada. Pues es que resulta que hay un factor que no tienen en cuenta ninguno de estos estudios que hemos mencionado hasta ahora. Y ese factor es la arrogancia humana. Veréis, existe otro estudio, y sí, todavía queda uno más después de este, en el cual la Universidad de Harvard intentó analizar el por qué, aunque tenemos pruebas empíricas de que el momentum existe, pueden darse datos como los del GBT, en los que jugadores profesionales no ven que sus números varíen tanto, llegando a la conclusión de que cuando un jugador entra en racha, empieza a experimentar este momentum positivo, su tolerancia al riesgo también aumenta. Es decir, ¿os acordáis de lo que hablamos antes? De que los jugadores de los 76ers decían que creían que era imposible fallar cuando estaban en racha. Cuando un jugador está experimentando este momentum positivo, empieza a tomar tiros más arriesgados, triples desde más lejos, o para llevar esto al terreno del fútbol americano, que es lo que nos interesa aquí, un quarterback empieza a lanzar pases en ventanas más pequeñas, o empieza a forzar balones a un receptor que parece que lo atrapa todo en el día de hoy. Y esto puede llevar a errores que acaben desencadenando en una remontada. Es en este momento en el que tengo que pedir a los fans de los Falcons que, por favor, por vuestra salud, avancéis un poquito en el vídeo, porque toca hablar de la remontada más famosa de la historia de la NFL. El 28-3 que remontan los Patriots a los Falcons en la Super Bowl 51. A falta de unos 4 minutos y algo, los Falcons ganan de 8 puntos y están en field goal range. Aquí la lógica futbolística te dice que tienes que correr 3 jugadas seguidas, hacer que el reloj siga corriendo, o que en su defecto los Patriots quemen sus 3 tiempos muertos, y patees un field goal para ponerte 11 arriba. Esto te deja 2 posesiones por delante y obliga a que los Patriots o bien tengan unos 4 minutos para anotar 2 veces sin tiempos muertos, o que si no queman los tiempos muertos tendrán 2 minutos con los tiempos muertos para anotar igualmente 2 veces. Atlanta empieza haciendo esto mismo. Corren, pero pierden una yarda. Eso sí, el reloj sigue corriendo porque los Patriots no queman un tiempo muerto. Si haces esto mismo 2 veces más, el partido básicamente es tuyo. Pero los Falcons no lo hacen. El juego de pase de los Falcons lleva funcionando de forma espectacular todo el partido. Julio Jones está que se sale. Kyle Shanahan, que era el coordinador ofensivo por aquella época, está dirigiendo un partido excelso. Así que la arrogancia les puede. Marca una jugada de pase, Matt Ryan recibe un sack y no están fuera de field goal range, pero ya está en una situación en la que igual tienes que intentar recuperar algo de yardaje para asegurar que lo anotas. Es por eso por lo cual intentan otro pase, el cual completan, pero oh no, Jake Matthews comete un holding, nos vamos 10 yardas para atrás. Es tercer down y 33 y ahora sí que sí, los Falcons están fuera de field goal range, por lo cual hay que lanzar un pase. El pase es incompleto y lo que era una situación de claramente te vas a poner 11 arriba y vas a dejar a los Patriots con muy poco tiempo para responder, se convierte en que los Patriots tienen 3 minutos y pico para anotar un touchdown con 2 tiempos muertos. Y si hay una cosa que no quieres ver, es a Tom Brady con el balón en una situación en la que solo necesita anotar una vez, porque todo el mundo sabe que el jugador más clutch de la historia de la NFL va a anotar. Ojito a esa frase. El jugador más clutch de la historia de la NFL. ¿Qué es ser clutch? Es algo que tiene gente como Brady, es algo que tiene gente como Jordan o como LeBron, como Messi o como Cristiano, pero que al igual que el momentum, es algo que podemos observar, pero que no medimos necesariamente. Porque sí, tenemos estadísticas como los game winning drives o los tiros sobre la bocina y cosas así, pero estos son jugadas aisladas. El tema es no solamente es ser clutch el anotar el tiro ganador o meter el touchdown decisivo, también es poner a tus compañeros en situaciones beneficiosas en momentos clave del partido, y eso no lo podemos medir necesariamente, ¿o sí?
De hecho, aquí está el estudio que nos faltaba, un estudio de la Universidad de Berkeley, en el cual intentan comprobar si ser clutch es algo que realmente existe. Y por primera vez en este vídeo, no estoy 100% de acuerdo con las conclusiones que se sacan a raíz de los datos. Básicamente el estudio consistía en tomar datos de porcentaje de tiros de 2, de 3 y de tiros libres en partidos que estuviesen en 6 puntos o menos de diferencia con 5 minutos restantes en el marcador y compararlos con los mismos porcentajes de tiro en situaciones normales de juego por parte de los mismos jugadores. Todo esto con todos los jugadores que tienen 55 jugadas o más elegibles en este contexto y entre las temporadas 2009 y 2019. O sea, tenemos datos de sobra para corroborar esto. Los resultados fueron consistentes con investigaciones anteriores. No existe un gen clutch. Algunos jugadores mostraban temporadas en las que sus porcentajes mejoraban en situaciones clutch, pero no era algo consistente. De hecho, el único jugador que tuvo 2 temporadas con mejor porcentaje de tiro en situaciones clutch que en situaciones normales fue Anthony Davis, que lo hizo en 2 años. El resto de gente básicamente aparecía un año y no volvía a aparecer. Al mismo tiempo se notó un descenso bastante generalizado entre un 1 y un 5% en el porcentaje de tiro en situaciones clutch, con múltiples jugadores teniendo múltiples temporadas de descenso en porcentaje en estas situaciones, incluido Kevin Durant, que tenía 5 temporadas en las que tiraba peor en situaciones clutch que en situaciones normales. Y eso que Kevin Durant es generalmente conocido como un jugador clutch, o al menos eso dice la gente. Yo no sigo la NBA mucho, la verdad. Lo que está claro es que con estos números que nos dicen que por lo general los jugadores empeoran en situaciones clutch, no puedes decir que exista este gen clutch. Y aquí es donde discrepo. Y quiero que conste que esto que voy a decir puede que sea una tontería. Yo, como llevo diciendo todo el vídeo, estos estudios lo hace gente que sabe mucho más que yo de esto, que sabe mucho más de estadística, pero es que no he visto a nadie hacerse la pregunta que voy a hacer yo ahora mismo, así que quiero por lo menos exponerla y que si me equivoco, que me digáis por qué. Este estudio se centra en poner a un jugador la etiqueta clutch si rinde mejor que él mismo en una situación normal en estas situaciones clutch. Lo que ha demostrado este estudio es que, por lo general, a los jugadores les puede la presión y en situaciones clutch rinden peor que de normal. Pero mi pregunta es, ¿no tendría más sentido poner la etiqueta clutch no a los jugadores que mejoran en estos momentos, sino a los jugadores que o bien se mantienen en su línea o empeoran menos que la media en estas situaciones? Porque si el resto del mundo empeora un 5% en tiro en las situaciones clutch y tú solo empeoras un 1%, eso tiene que valer de algo, ¿no? No sé, igual mi lógica tiene un error. Igual es que quiero mantener esta imagen idealizada en mi cabeza de que las leyendas a las que llevo admirando tantos años son realmente superiores al resto de los mortales. Que esa admiración está basada en algo real y que no quiero perder la sensación que me da cuando veo a Patrick Mahomes empezar un drive con 30 segundos y pienso, hostia, este cabrón lo va a volver a hacer. Igual simplemente es que esos momentos me vuelven a hacer sentir como cuando era un niño viendo deporte y pensaba que lo que había ahí eran superhéroes. Y no quiero que la realidad se interponga entre ese niño y su felicidad. Pero sea lo que sea, yo pienso seguir disfrutando de estas remontadas. Me da igual que el momentum exista o que no exista, que el clutch sea real o que sea un placebo y un delirio colectivo. Pienso seguir adorando las remontadas por los momentos que crean, por las situaciones en las que nos unen, por las leyendas que se forjan a raíz de estas historias. Historias que obviamente pienso seguir contándoos. Así que si os ha gustado el vídeo, espero que dejéis un like, una suscripción, que si os gusta mucho nos apoyéis en Patreon, ya que tenéis acceso anticipado a los vídeos, a nuestros podcasts, información exclusiva sobre los vídeos que vamos a ir sacando, y desde ahora va a ir saliendo por aquí el nombre de los Patreons en los vídeos, así que beneficio extra. Y si por lo que sea este vídeo os ha gustado y os habéis quedado con ganas de más, os dejo este vídeo por aquí que hicimos el año pasado hablando sobre otra de las grandes preguntas de la NFL. ¿Existe realmente la paridad? Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.